Otro de los temas de los que se está hablando tiene que ver con el año que se cumple de la incursión violenta de Hamas en territorio israelí, dejando más de 1.200 muertos, más de 200 secuestrados, de los que hoy por hoy muchos pues, no se tiene ninguna clase de noticia. Sí, Juan Diego, la situación es lamentable porque ya empieza a ser una guerra nacional y local en donde, como usted lo anticipaba, ya está el Líbano debido a esa solidaridad que tuvo Hezbollah con el ataque de Hamas. Y Juan Diego, ya son 41.000 muertos en Gaza. Las cifras siguen aumentando y, por supuesto, los más afectados son los más vulnerables, niños y mujeres. La escalada de este conflicto, Israel contra todos sus vecinos, con el apoyo de los Estados Unidos, en medio de mucho suspenso y expectativa por lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Pues vamos precisamente a hablar con Juan Pablo Calvás, quien llegó hace a duras penas unas horas a Ramala, que es la capital administrativa de Cisjordania, de Palestina, y nos tiene precisamente lo último, lo que está pasando allí. Juan Pablo. Diego, Paula, muy buenas tardes. Empieza a caer la tarde en Jerusalén, pero mientras tanto no cesa la angustia de las familias y de las personas que van a ver en esta imagen. Esto fue lo que anoche se proyectó en el muro que rodea a la ciudad de Jerusalén. Un muro antiquísimo que nos remite a los orígenes mismos de esta ciudad y que anoche iluminaron con las fotografías de las víctimas y de los secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre del año anterior. Sin embargo, hoy los voy a llevar a recorrer un lugar distinto. Nos vamos a ir hacia ese lugar, más allá de esas montañas, porque nos vamos a dirigir hacia el noreste de Jerusalén. Vamos a visitar una ciudad llamada Ramala, que aunque está apenas a 30 minutos de acá, es esta que marca el muro que les vamos a presentar. Este es el muro que separa a Jerusalén y es el muro que separa a dos poblaciones que por decisiones de Naciones Unidas están condenadas a vivir juntas, así ellas no lo quieran. Nos adentraremos de la mano de adultos y de jóvenes para saber cómo llevan ellos el tener que vivir acá, o más bien el tener que convivir, ellos estando en un campo de refugiados y mientras tanto el resto del mundo y particularmente el resto de los israelíes acá, en Jerusalén. Por ejemplo, esto es lo que dice un niño cuando se le empieza a preguntar sobre lo que es vivir en un campo de refugiados. ¿Qué piensa él de la situación que se vive acá? Dice que la vida está aquí bien, pero ellos anhelan regresar a su ciudad original. ¿Qué le dice la familia, qué le dicen en casa sobre no vivir en un lugar o en la tierra original? Siempre nos dicen que quieren regresar. Claro, es la inocencia de un menor que ha vivido y crecido ahí. Pero aquellos que tuvieron que vivir primero el desplazamiento de 1949, después el desplazamiento del 67 y ahora otros más recientes, cuentan lo que es haber tenido que llevar una vida en un permanente éxodo. Un éxodo del que parece que no tuvieran salida. وبالتالي عمليات العنف اللي شهدها ب7 أكتوبر todo lo que habías visto de violencia en el 7 de octubre, رغم انه كثير من الفلسطينيين بأيدوهاش a pesar de que hay muchos palestinos que no lo apoyan, إلا إنه ما بنفي حق الفلسطينيين في إنهم يقاوموا الاحتلال من أجل إنهم يوصلوا todo للدولة. esto no niega el derecho de los palestinos a resistir a la ocupación. Termina una jornada que no ha estado exenta de tensión en este lugar del mundo. No solamente el hecho de tener que pasar hacia el otro lado de la frontera que separa sencillamente Jerusalén de uno de sus suburbios, es todo un reto, sino también la realidad de los sonidos que a veces nos acompañan. Unas explosiones, unos inquietantes truenos casi, que nos llevan a preguntarnos qué vendrá mañana. ¿Cuál podrá ser la sorpresa de esta guerra que esperemos no se prolongue? Es Juan Pablo Calvás con esta historia desde Medio Oriente, pero también otro de nuestros enviados especiales de la W Radio es Ismael Triviño, quien justamente se encuentra en Israel contando cómo se vive desde allá esta guerra. Juan Diego, Paula,
Muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el kibutz Nir Oz, al sur de Israel, muy cerca de la frontera con Gaza. Este es uno de los kibutz donde desafortunadamente pues, los terroristas de Hamas ingresaron ese 7 de octubre, hace un año, y literalmente pues, entraron casa por casa, masacrando a las familias israelíes. Ese es un kibutz de aproximadamente unas 400 personas. De esas 400 personas, el 20% son latinoamericanos, y lo que hemos podido entender es que el ataque duró muy poco y el ejército israelí llegó a eso de las 2 de la tarde. 2 de la tarde cuando el ataque inicia a las 6 de la mañana, y a eso de las 7:15 de la mañana pues ya prácticamente se habían ido. O sea que cuando el ejército israelí llega a las 2 de la tarde pues no tuvieron que disparar ni una sola bala. Ya no quedaba gente, cuerpos en las casas, incinerados, y las pocas personas que quedaron con vida pues fueron secuestradas. Las imágenes son realmente impactantes. Voy a mostrarles un poco de lo que es uno de los refugios donde estos habitantes pues trataron de resguardarse, y pues, todo fue calcinado. Son imágenes realmente muy fuertes de lo que relata lo que ha sido pues este ataque, uno de los ataques más mortíferos en la historia de esta zona, de esta área. Y vamos a estar hablando también con diferentes personas que tenían familiares acá, que tanto perdieron la vida y otros que pudieron lograr recuperar a sus familiares. Tenemos un testimonio de Pablo Reutemann, que es una persona que tenía a su señora madre, una mujer de aproximadamente unos 78 años de edad, donde en ese día, el 17 de octubre, estas personas, estos terroristas, entran a su casa, le disparan, le ponen un torniquete y se la llevan. Y bueno, afortunadamente fue una de las personas que en ese primer acuerdo de intercambio logra salir con vida y puede contar su testimonio. Yo soy Ismael Triviño para la W Radio, desde el kibutz Nir Oz, al sur de Israel, muy cerca a la frontera con Gaza. Ismael Triviño, enviado también especial de la W Radio a Medio Oriente, a la cobertura especial de este terrible conflicto.